Vamos a ir directos al grano con un tema que es sinceramente fascinante. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desmenuzar un choque legal extraordinario que acaba de ocurrir en Nueva Zelanda. Por un lado tenemos una de las investigaciones estatales más masivas de la historia reciente del país y por otro a los testigos de Jehová que decidieron llevar a esta misma y todopoderosa comisión investigadora ante los tribunales y contra todo pronóstico ganaron. Es una de esas historias increíbles sobre el poder del Estado, sobre cómo proteger nuestros derechos y sobre todo sobre la importancia absoluta de que nadie se salte la ley. Así que vamos a sumergirnos en los documentos para entender exactamente qué fue lo que pasó. Pero a ver, para entender la verdadera magnitud de esta batalla legal, primero tenemos que ponernos en contexto. Fijaos en este número, 256.000. Ojo, que no es una cifra tirada al azar, ni mucho menos. Según el informe final de la propia Comisión Real de Investigación, este es el abrumador número de niños, jóvenes y adultos vulnerables que sufrieron abusos en centros de acogida de Nueva Zelanda, tanto estatales como religiosos. Es una cifra que te deja helado, ¿verdad? Y nos sirve para entender la inmensa gravedad y la enorme responsabilidad que esta comisión real tenía sobre sus hombros. Tenían por delante una tarea monumental, absolutamente crucial. Y es que la escala del proyecto era gigantesca. Si miramos la cronología, la comisión investigó eventos que abarcan desde 1950 hasta 2019, casi 70 años de historia. Después de muchísimo trabajo, en julio de 2024 publicaron su esperado informe final. Todo el mundo pensaba que el asunto terminaba ahí. Sin embargo, resulta que ese informe incluía un apartado, un estudio de caso específico sobre los testigos de Jehová, que fue la chispa que detonó un conflicto legal sin precedentes. Todo este culebrón culmina el 17 de mayo de 2026, cuando el Tribunal Superior de Nueva Zelanda emite un fallo histórico que cambia de un plumazo el estatus legal de ese informe oficial. Bueno, pues aquí tenemos la prueba del delito, por así decirlo. Este texto sale directamente de ese fallo judicial del 17 de mayo de 2026. Este documento es la pieza clave, porque detalla punto por punto cómo una comisión real, respaldada con todos los recursos del Estado, cruzó una línea roja legal infranqueable. El juez dictaminó con todas las letras que la investigación se había extralimitado. Pero claro, seguro que os estáis preguntando, ¿cómo es posible que una investigación oficial del propio gobierno haga algo ilegal en su propio informe? Para responder a eso, necesitamos entender un concepto súper básico del mundo jurídico: los famosos términos de referencia. A ver, cuando se crea una comisión de investigación de este calibre, no se les da una tarjeta de crédito sin límite ni un cheque en blanco para investigar lo que les apetezca. Se les dan unas reglas de juego, unos límites legales y vinculantes. Salirse de ese marco no es que sea simplemente un fallo de método, es que a los ojos de la ley estás actuando de forma ilegal. Y resulta que este concepto, precisamente, es el núcleo absoluto de por qué los testigos de Jehová sentaron a la comisión ante el juez. Y este contraste ilustra de maravilla el meollo del asunto. La comisión fue creada y autorizada legalmente para investigar única y exclusivamente abusos en centros de acogida. Este era su mandato claro y directo. Sin embargo, el juez Bolt descubrió que cuando se pusieron a investigar a los testigos de Jehová, se desviaron completamente y empezaron a hacer una crítica generalizada de las prácticas y creencias religiosas de esta fe. Hubo un volantazo monumental. Pasaron de investigar la gestión de centros de acogida a examinar doctrinas teológicas y prácticas sociales. Entonces, aquí es donde la defensa de los testigos de Jehová dio totalmente en el clavo. Su argumento fue impecable desde un punto de vista estructural. Se plantaron ante el tribunal con una premisa sencillísima. Argumentaron que su fe, literalmente, no gestionaba el tipo de instituciones que la comisión tenía el deber de investigar. Es decir, ellos no dirigen escuelas, ni hogares para niños, ni campamentos juveniles, ni siquiera escuelas dominicales. Por lo tanto, argumentaron que no existían tales centros de acogida que investigar en su caso. Y el juez Bolt lo vio clarísimo. Su conclusión no deja lugar a dudas. Dijo textualmente: en resumen, se trataba de una comisión de investigación sobre abusos en centros de acogida, los cuales no tienen los testigos de Jehová, no de una investigación general sobre sus prácticas religiosas. Es que es el resumen perfecto del caso. El juez dejó clarísimo que la comisión tenía la obligación legal ineludible de ceñirse a su trabajo. Al intentar convertir todo esto en una especie de auditoría general sobre una religión, simplemente perdieron el rumbo por completo. Ahora bien, para ser justos, el tribunal sí reconoció ciertos matices. El juez admitió que vale, la comisión sí podía investigar relaciones informales o atención pastoral, pero siempre y cuando derivaran en abusos dentro de ese contexto. El problema es que gran parte del informe no hizo eso. En lugar de quedarse dentro de esos parámetros, se pasaron de la raya centrándose muchísimo en criticar la doctrina y en juzgar conductas religiosas que ocurrían totalmente fuera de cualquier entorno de acogida oficial. Básicamente, se erigieron como críticos de la teología de esta religión, y para eso, desde luego, no estaban autorizados. Y la cosa se pone aún más seria con este extracto directo de la sentencia del Tribunal Superior. El documento dice: la impresión predominante que deja el estudio de caso en el lector común es que la fe es controladora, opresiva y manipuladora.
Y luego el propio tribunal añade, textualmente, lo cual es falso. Hay que detenerse a pensar en esto. El tribunal no solo les tiró de las orejas por salirse de su jurisdicción, además reconoció abiertamente que toda esa narrativa que habían construido sobre los testigos de Jehová era falsa e iba mucho más allá de su encargo legal. Estaban creando en un documento oficial del Estado una historia perjudicial y, sobre todo, no autorizada. Así que llegamos al veredicto final, al clímax de todo este embrollo legal. A la luz de toda esta evidencia de extralimitación, el juez Bolt no se anduvo con rodeos y fue tajante. En sus propias palabras, todo el estudio de caso de la Comisión sobre los testigos de Jehová era ilegal, ya que excedía los términos de referencia de la investigación. Ojo, no dijo que un párrafo o un capítulo estuviera mal, dijo todo el estudio de caso, declarado ilegal de forma íntegra. Es un recordatorio brutal de que ninguna institución, por muy oficial o poderosa que sea, está por encima de las leyes que la crearon. Pero claro, llegados a este punto nos topamos con un rompecabezas jurídico interesantísimo. Fijaos en la paradoja. ¿Cómo castigas a una comisión que ya no existe? La Comisión Real entregó su informe y se disolvió en julio de 2024. Cerraron el chiringuito, así que el tribunal no podía simplemente mandarles una orden exigiéndoles que reeditaran o borraran las páginas de su informe físico, porque literalmente no hay nadie a quien darle esa orden. ¿La solución? El tribunal tuvo que echar mano de una herramienta legal muy específica, la sentencia declarativa. ¿Y qué hace exactamente esta sentencia en la vida real? Pues es una auténtica genialidad de la mecánica legal. El tribunal afirmó que este era el único remedio posible, y que su efecto práctico es, y cito, como si las palabras del informe al que se refieren hubieran sido tachadas, o sea, es como aplicar un tachón virtual gigante. Aunque el libro físico ya esté impreso y no se pueda cambiar el pasado, a efectos legales toda esa sección sobre los testigos de Jehová ha sido borrada del mapa. Es papel mojado. No tiene ninguna validez jurídica y jamás podrá usarse como una evaluación legítima por parte del Estado. En definitiva, creo que esta historia va muchísimo más allá de un grupo religioso o de una comisión en Nueva Zelanda. Nos deja con una gran reflexión que todos deberíamos hacernos. ¿Qué pasa cuando los encargados de investigar la verdad se saltan sus propias normas legales? Este caso nos demuestra por qué los mandatos y los términos de referencia son absolutamente vitales. Nos enseña que el poder del Estado nunca, jamás debe ser absoluto y que los tribunales están ahí justo para esto, para frenar los abusos de poder y asegurar que la justicia no se convierta en una excusa para crear narrativas ilegales. Ha sido un análisis intenso, pero valía la pena profundizar en él. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.